¿Qué pensarían ustedes si un domingo reciben un mensaje por medio de redes sociales diciendo algo así como, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Jesucristo fue, y recibes otro mensaje más que diga, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Lo mismo, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Jesucristo fue, y comienzas a ver publicaciones de los hermanos de la iglesia diciendo que Jesucristo fue a la iglesia. ¿Qué pensarías? ¿Pensarías que te están haciendo una broma o pensarías que es cierto? Bueno, en una situación parecida estaba Tomás, el apóstol, ¿recuerdan? En el tiempo de Jesucristo, y él no creyó. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. En clases anteriores vimos en la sección número 52 que José Smith recibe una revelación en Kirtland, que tiene que salir de Kirtland con algunos elders, algunos misioneros, e ir al condado de Jackson, Missouri, como 1400 kilómetros hacia el estado de Missouri. Eso fue el 7 de junio de 1831 y llegan al condado de Jackson, Missouri el 20 de julio. Salen el 7 de junio y llegan el 20 de julio. Ahí en el condado de Jackson, Missouri, pues no hacen gran cosa, no se demora mucho tampoco. Solo lo que realmente lo más importante que hacen es bendecir el lugar donde van a construir el templo que va a ser, esto es en Independence, ¿no? En la parte se llama Independence. Dedican este lugar para construir el templo que va a ser el centro de la ciudad de Sion, que alrededor del templo van a construir la ciudad. También reciben la revelación de la sección número 59 que habla del día de reposo, que eso nos saltamos, vamos a verlo ahora. Eso fue el 7 de agosto de 1831 y el 8 de agosto emprenden el regreso hacia Kirtland. En la sección número 59 que habla del día de reposo vamos a ver en el versículo número 12, dice, pero recuerda que en ese día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? A ver, ¿cuál es el día del Señor? ¿Qué día es del Señor? El día del Señor es el día de reposo. En el Antiguo Testamento lo que se hacía es de guardar el sábado, o sea, el sábado. Pero cuando vino Jesucristo, Él resucita el primer día de la semana, el domingo. Y Él le dice a los apóstoles, reunirse todos en este día para recordarme, ¿no? Recordar todo lo que Él hizo, la misión, etc. Entonces, de esa fecha, nos reunimos el primer día de la semana, que viene siendo el domingo. El 12 otra vez. Pero recuerda que en este día del Señor ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos del Altísimo. Tus ofrendas, estamos hablando de ofrendas como, en las Escrituras hablamos en el Antiguo Testamento como una ofrenda, como una oveja. Una oveja llevaban al sacerdote del templo y daban como ofrenda de sacrificio. Pero cuando vino Jesucristo, Él nos enseña que tenemos que dar, en las Escrituras está, que tenemos que tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito como ofrenda. También puede ser considerado como un pago de diezmos o como la ofrenda de ayuno. Cuando se ayuna se tiene que pagar la ofrenda de ayuno, pudiera ser una ofrenda. Y luego dice el sacramento es la Santa Cena, la bendición y reparto de la Santa Cena. Recuerda que en la sección número 27 estudiamos de esto, diciendo que no importa lo que comas ni bebas, sino que lo importante es que lo hagas en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo. El domingo, en cada domingo, repartimos y bendecimos la Santa Cena, repartimos el pan y el agua en señal del cuerpo y la sangre de Jesucristo. La Santa Cena viene siendo una especie de un bautismo pequeño, o para recordar los convenios que nosotros hicimos al bautizarnos. Recuerden que cuando nosotros nos bautizamos, primero tuvimos fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Después nos bautizamos. No, antes de bautizarse nos arrepentimos de nuestros pecados y después nos bautizamos. Asimismo es para participar de la Santa Cena. Tenemos fe en Jesucristo, nos arrepentimos y participamos de la Santa Cena. De esa forma, porque es para recordar el bautismo. El 12 leemos de nuevo. Dice, pero recuerda que en este día del Señor ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Esto de confesar los pecados a tus hermanos, ¿qué parte piensan ustedes? ¿Cómo puede ser esto?
A mí se me ocurre pensar en que tal vez le hemos ofendido a algún hermano o tal vez robamos algo, entonces le pedimos perdón, confesamos, ¿sabes qué? Te robé, lo siento. Le pedimos disculpas y pedimos perdón a Dios. En el número 13 habla sobre el ayuno. Dice el 13, y en este día no harás ninguna otra cosa, sino prepararás tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos. Esta parte es la clave, perfectos. O en otras palabras, que tu gozo sea cabal. Cuando hablamos del ayuno, el ayuno es dejar de comer durante, ¿cuánto tiempo? 24 horas, muy bien. Y es como almorzar y no comer nada hasta el almuerzo del siguiente día, ahí serían 24 horas. El ayuno, alguien dirá, pero si no como me enfermo. Pues no, te equivocas, porque hay médicos que sostienen, y no son miembros de la iglesia, sostienen que si no comes, limpias tu cuerpo. Pero no lo hacemos para limpiar nuestro cuerpo, hacemos para ayunar, y el ayuno empezamos con una oración, pidiendo algo. Recuerden que el año pasado estudiamos cómo hacer las oraciones. Bueno, pedimos al Señor algo que necesitamos y damos como ofrenda el ayuno. Y terminamos así mismo con una oración. Un consejo, en medio del ayuno no se come nada. Hay personas que tal vez pueden tomar agua porque no pueden hacer el ayuno, pero lo que estamos hablando de un ayuno perfecto, ¿verdad? Dar una buena ofrenda. Otro consejo también es de no estar pensando en comida, en chaulafán o en papas fritas con salsa de tomate, no. Trata de estar pensando de lo que pediste, que eso es un ayuno. También como el consejo que dice aquí el 13, y en este día no harás ninguna otra cosa, sino prepararás tus alimentos con sencillez. O sea, que tú almuerzas el previo antes del de ayuno, almuerzas lo mismo de siempre. No es que vas a comer bastantísima comida para ayunar, no vas a hacer eso. Es algo normal y sencillo lo que siempre almuerzas y dejas de comer durante 24 horas. Entonces tenemos un ayuno perfecto. En el 14 dice, de cierto esto es ayunar y orar. O en otras palabras, regocijarse y orar. El 15 dice, y si hacéis estas cosas con acción de gracias. Esto de acción de gracias me gusta porque a veces hay cosas buenas y malas que nos pasan. Como dijo un amigo una vez, cuando ella se levanta agradece de las cosas que tiene y no tiene. A veces nos pasa cosas malas que nosotros pensamos que es cosas malas, pero si estás en el camino del Señor, te das cuenta después que lo que pasó no era malo, sino era bueno para ti. El 15, y si hacéis estas cosas con acción de gracia, con corazones y semblantes alegres, no con mucha risa, porque esto es pecado, sino con corazones felices y semblantes alegres. Mira, repite 2 veces. Corazones felices, semblantes alegres. Arriba dice con corazones y semblantes alegres. Repite 2 veces en el mismo versículo. Es algo increíble, ¿no? Entonces tenemos que tener un semblante alegre, siempre. Y riéndonos, porque no va a estar solo así semblante, no, riéndote, o sea, es en serio, tienes que estar feliz. Pero en el medio dice que sin mucha risa, porque la risa es pecado. Mucha risa es pecado. A ver, ¿cómo es lo que dice? Alegres, no con mucha risa, porque esto es pecado. No con mucha risa. Pero ¿quién puede decir quién es mucha risa y no mucha risa? ¿Quién? ¿Dónde está el medidor? ¿Dónde está el medidor? Puede ser que para una persona sea poca risa, pero para otra lo que el otro hace puede ser mucha risa. Él está haciendo mucha risa, pero realmente él hace poca risa. Es como, ¿quién mide esto? Lo importante es que seas alegre. Por ejemplo, cuando vas a entregar tu diezmo, vas a entregar tu sobrecito de diezmo, tengo, obispo, aquí está el diezmo, y das con semblante alegre, feliz, aquí está, obispo, alegre, feliz, riéndote. O si no, puedes dar la forma contraria, como que te sacas un pedazo del hígado. Ay, obispo, tome, aquí está mi sobre de diezmo, coja rápido antes que me arrepienta, coja. Es así, ¿no? Es como un semblante alegre, feliz, el día de reposo. Si tú te paras a dar la bienvenida con otro hermano, puede ser o solo, en la puerta de la capilla, vas a ver cómo van llegando los hermanos de alegre a la capilla. Sí, nunca falla, ellos van llegando siempre alegres, es inevitable. Tú vas alegre a la capilla y vas a estar riéndote y feliz en la capilla, mirando a los hermanos, regocijándose, aprendiéndote más cosas. Ok, esto de aquí aprendimos en la sección número 59, sino que a nosotros nos faltó. El día fue 7 de agosto de 1831 fue recibida esta revelación.
y al siguiente día ellos ya salieron de regreso a Kirlan. Y ustedes, y eso vimos la clase anterior, ¿recuerdan ustedes cómo regresaron, por qué medio de transporte regresaron a Kirlan los hermanos de la iglesia? Por medio de un barco navegando, claro, obviamente, un barco navega. Ok, ¿y qué río era? ¿Recuerdan qué río era? Es pregunta de examen. ¿Qué río era? A ver, doy 2 puntos al Kenquimestre si quien me dice. Es una broma, ¿no? Sino que yo digo, mis alumnos ya me conocen, yo digo así, pero no hay ningún examen, no hay ni quinquimestre, no hay nada de eso, ¿no? Sino que yo digo así como para animarles. A ver, ¿cuál era el río en que regresaron? El río Misuri. Y recuerda que Jesucristo, por medio de una revelación, José Smith dijo que tienen que enseñar a los dos lados de las orillas. Porque nuestra vida, enseñaba con que nuestro viaje puede ser nuestra vida, simplemente estamos mirando al frente, enseñando, pero también tenemos que ver a los lados, a las orillas y enseñar. ¿Qué es lo que tenemos al lado? Enseñar a los que tenemos, porque él dice, no podemos ir por el río nomás navegando y hay personas que necesitan que les enseñemos. ¿Recuerdan esto? Bueno, toda la clase anterior fue sobre el viaje y José Smith y sus hermanos llegan a Kirlan el 27 de agosto de 1831 y para el 31 de agosto, para el fines de agosto, reciben la sección número 63 y estamos ya entrando a la clase de hoy, en la sección número 63. Al final del encabezado o datos históricos de la sección número 63, dice: objeto temporal más importante del momento ante nosotros. Y esto de objeto temporal más importante habla sobre la bendición del lugar donde va a ir el templo. Después dice, le pedí al Señor más información sobre el recogimiento de los santos, la compra de terrenos y otros asuntos. Es interesante esto porque José Smith, el mismísimo José Smith, está diciendo que está pidiendo ayuda o información. A ver qué va así. Más información sobre estos asuntos, sobre cualquier asunto. Mira que aquí le pregunta sobre doctrina, sobre el recogimiento de Israel. Podemos, recogimiento de los santos. Podemos nosotros pedir a Dios, a ver, Padre Celestial, ayúdame a entender esto. ¿Qué es esto de la promesa? ¿Qué es esto de...? O sea, podemos pedir al Señor sobre datos o temas de doctrina para entenderlos mejor. Y es interesante también cuando dice... Y le pregunté sobre las compras de terreno. Son cosas temporales que también podemos pedir. Como Padre Celestial, mira, ¿esto cómo hacemos? Ayúdame a tener más conocimientos sobre este asunto. Esto es sobre la sección número 63. Pero básicamente la sección número 63, que tiene como 66, es decir, no 63, pero tiene 66 versículos, habla sobre una llamada de atención a los miembros de la iglesia. Una llamada de atención. Me gustaría leer algo sobre, en el manual Ven Sígueme, que es lo que estamos estudiando, en la página número 100, ya estamos casi en la 100, total son páginas, 112 páginas son, ya casi estamos en la mitad del manual. Vamos a leer desde el primer párrafo, al medio del primer párrafo, en donde dice, muchos de los santos estaban deseosos de empezar a congregarse en Missouri. De hecho, algunos miembros se quedaron ya en Missouri y todos querían, o la mayoría quería irse a congregar o a reunirse en un condado de Jackson, Missouri, en la parte de Independence, que iba a ser ahí Sion y formar Sion. Todos querían irse para allá, pero había otros que no querían. Por ejemplo, dice, por el otro lado, seguimos leyendo, por otro lado, personas como Ezra Booth estaban desilusionadas con la tierra de Sion e hicieron público su punto de vista. Sí saben lo que pasó, ¿verdad? O sea, la tierra donde iban a construir Sion no era muy buena. De hecho, Edward Patrick le dijo, ¿seguro, José Smith, que esto es una revelación? Porque hemos visto mejores tierras y esta no está muy buena. Esto es lo que pasaba con Ezra Booth. Ese momento como que se puso en contra de José Smith y él como que estaba animando a los otros para que hagan lo mismo. Pero pasa el tiempo con este hermano Ezra Booth y sucede que él se convierte un poco más. No puedo decir conversión porque la conversión es un proceso, como que sube su testimonio al ver que José Smith cura a una hermana de la iglesia, a Elsa Johnson. Elsa Johnson le cura el hombro porque tenía el hombro dañado y le cura, y su testimonio
sube y su actitud cambia del hermano Ezra Booth. Y este hermano, en ese momento, cuando regresa José Smith del condado de Jackson, Missouri, a Kirtland, él comienza a llamarle la atención, a decir, bueno, no creo que esto está bien, esa tierra de condado de Jackson, Missouri no es buena. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, de hecho, cuando José Smith regresa a Kirtland de Missouri, ahí debería decir de Kirtland desde Missouri, se dio cuenta que la disensión y la apostasía se había infiltrado en la iglesia mientras él estuvo fuera. Ok, vamos a pensar algo, ¿ya? Vamos a pensar cómo es esto. O sea, es una llamada de atención a los miembros de la iglesia porque el tiempo que José Smith se había ido en su viaje hacia el condado de Jackson, Missouri, mientras regresaba, ellos se desenfrenaron, comenzaron a pecar, no recibieron instrucción, no estaban recibiendo o haciendo las cosas que se les había enseñado. Y para estar activo en la iglesia tienes que estar orando, tienes que estar leyendo. Es como un deportista. Vamos a suponer que juegas fútbol, ¿ya? Que eso sí sé. Entonces, para jugar fútbol tienes que estar en forma. Tienes que estar trotando, tienes que estar corriendo. De hecho, cuando yo voy a jugar fútbol o invitan a jugar fútbol, dicen tal día jugamos, de hecho hace tiempo que no jugamos. Pero cuando se queda un día para jugar fútbol, pues yo veo en qué condiciones físicas estoy y algunas veces no he ido porque no estoy en buen estado físico. Entonces tengo que estar rotando, tengo que estar en buen estado físico, mental y físico para correr. Y hay veces que voy a jugar y no avanzo, no estoy en buen estado físico. Pero otras veces sí estoy preparado. Es de la misma forma el evangelio. Tienes que estar orando, tienes que estar leyendo y principalmente, sobre todo, tienes que tener una conexión a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Tienes que estar siempre conectado. Esta es la manera. Si estás siempre conectado y siempre estudiando y orando, entonces vas a estar listo para protegerte del maligno. Es como una coraza, ¿verdad? Ok, esto no estaba pasando en Kirtland. Eso no estaba pasando. Mira, que sucedió que, José Smith sale el 7 de junio de 1831 y regresa el 27 de agosto. Esta es la sección número 63 y esto es lo que estamos estudiando, la sección número 63. Y eso me recuerda que el 27 de agosto es el día de mi aniversario del matrimonio, obvio. Mi aniversario, sí, déjame pensar cuántos años cumpliría. Si es que vivo hasta el 27 de agosto, cumpliría 28 años de casado, mira. Bueno, el 27 de agosto, pero de 1831, José Smith regresa a Kirtland y a fines de agosto, es lo que dice la escritura, en lo que dice en Doctrina y Convenios, escribe esta sección llamándoles la atención a estos hermanos de la iglesia. Mira, vamos a leer el primer versículo de la sección número 63. Dice, escuchad, oh pueblo, abrid vuestros corazones, dad oído desde lejos, escuchad vosotros los que os halláis el pueblo del Señor, oíd sus palabras y su voluntad concerniente a vosotros. Entonces, ¿qué es esto? Primero dice, dad oídos al Señor, da oídos. Abre tu corazón y da oídos. Le dice 2 veces, ¿a quién? Al Señor. Y entonces, ¿a quién va dirigido esto? ¿A quién? Ahí dice, a vosotros os llamado el pueblo del Señor, al pueblo del Señor. ¿Y cuál es el pueblo del Señor? Pues todos los que aceptan a Jesucristo como su Salvador, aún más claramente los miembros de la iglesia. Entonces les llama la atención a los miembros de la iglesia por no estar cumpliendo. Pero ¿por qué no les llama la atención a todos? Aún los que no están cumpliendo, los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué no les llama la atención a ellos también? Hay una diferencia entre uno que ha aceptado el Evangelio y otro que no ha aceptado el Evangelio. Uno que ha aceptado el Evangelio ha hecho convenios. Otra, el que no ha aceptado el Evangelio, simplemente si es que peca, por ejemplo, si es que peca, no pasa nada. No pasa nada, es algo normal, es algo lo que siempre hace. No pasa nada, es normal. Pero en cambio, si peca un miembro de la iglesia, eso sí es noticia de primera plana. Si peca o cae en una transgresión, un predicador, un líder de la iglesia, pues sí, eso sí va en primera plana, porque eso sí es noticia. Claro, ahí sí son unos diablos.
¿Ya han oído esto? Sus hermanos de la iglesia son los peores, son unos diablos. Sí, claro, ok, bueno. Y los otros, en cambio, que ni siquiera tuvieron la fe o las ganas o las fuerzas de voluntad o la valentía para bautizarse, el diablo no les ataca a ellos porque ya les tiene, les tienta más a los que quieren seguir a Jesucristo, porque Él es el destructor. Recuerda que vimos en la clase anterior, Él es el destructor, de destruir que este plan. Entonces les ataca más a ellos, a los miembros de la iglesia, a los que queremos cumplir los evangelios. Y de hecho, nadie es perfecto. Todos podemos pecar, aún siendo miembros o no miembros de la iglesia. Solo que un miembro de la iglesia tiene más conocimiento que las otras personas. Y de hecho es más doloroso ver que un miembro de la iglesia cae en un pecado que otro que nunca ha aceptado, que nunca quiso aceptar. Díganme ustedes, ¿quién estará en mejor condiciones? Vamos a pensar que a ustedes les toca juzgar. ¿Quién estará en mejor condición? ¿La persona que nunca aceptó el evangelio y sigue pecando? ¿O la persona que intentó, se esforzó y dijo, bueno, voy a intentar, se bautizó? Es fundamental, ¿no? Esto del bautismo. Se bautizó y trató de seguir a Jesucristo, pero pecó y regresó al mismo pecado. ¿Quién estaría en mejor condición? ¿El que intentó o el que nunca intentó? Es interesante ver esto, ¿no? Vamos a leer el versículo número 2. Dice, sí, es verdad. Sí, en verdad os digo, escuchad la voz de aquel cuya ira está encendida. Versículo 6 ahora. Al final del 6 dice, toda carne sabrá que yo soy Dios. Toda carne quiere decir todas las personas sabrán que Él es Dios. Ahora, hay personas que piensan y dicen, no hay Dios, dicen. No hay Dios, entonces dame una señal a ver si existe Dios. Así no funciona. No pides una señal para ver si existe Dios. Primero tienes que tener fe y las señales vendrán para crecer tu testimonio. Así funciona. Como le pasó al hermano Edras Wood, que él fue creciendo su testimonio y al tener fe vio que la hermana se curó, la hermana Elsa Johnson. Es así mismo, o sea, primero tenemos fe y viene la bendición, viene el milagro. No es que primero pedimos la señal. ¿Ustedes recuerdan de este hermano en el libro de Mormón? Lo vimos el año pasado, a Coriantón o Corior, déjame pensar. Era Corior. Corior en Alma 30 era. Alma 30. Dentro del libro de Mormón hay un libro que se llama el libro de Alma. En el capítulo número 30, sí. Capítulo 30 de Alma habla sobre Corior. La señal que él pide y dice, bueno, Dios no existe, entonces deme una señal de que Dios existe. Y si recuerdan qué le pasó a Corior. Si le recuerdan, a ver qué le pasó. Se quedó mudo. Pero mudo no de ve mudo, como dicen en la sierra. Ve mudo, ven mudo. Vos si quieres bien mudo, ven mudo. No, ese mudo no. Sino mudo de no hablar. No hablaba nada. No habló nada. Él dijo, a ver, deme una señal. ¡Pum! Se quedó mudo. ¿Y por qué se quedó mudo? Por mudo. Por estar pidiendo señales. Así no funciona. Versículo número 7 dice, y aquel que buscare señales, verá señales, mas no para salvación. Entonces, si tú pides una señal, no es para tu salvación. La salvación viene primero teniendo fe. Versículo número 8. En verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales y los ha habido aún desde el principio. 9. Pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Versículo número 11. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero tienes que tener fe. Si no tienes fe, pues no, si ves milagros o señales, pues no va a ser para tu bien, va a ser para tu condenación. De aquí nos saltamos al versículo número 16. El versículo número 16 les encanta a las hermanas, pero lo que no saben es que también se les aplica a ellas. Versículo número 10, no sé cómo exactamente se les aplica a ellas, pero se les aplica. Versículo número 16 dice, y de cierto os digo, como ya he visto, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón,
no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. El 17 sí es mucho más duro. Vamos a leerlo para estudiarlo. Dice, por lo que yo, el Señor, he dicho que los temerosos, los incrédulos y todos los mentirosos y quien quiera que ame y obre la mentira, y el fornicario y el hechicero también tendrá su parte en este lago que arde de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ok, primero, no hay ningún lago de fuego y azufre, no es que literal ahí está físico el lago de fuego y azufre, sino que es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es la muerte espiritual, o sea, es un alejamiento de Dios, es una muerte espiritual. Una persona que nunca aceptó a Jesucristo como su Salvador está muerta espiritualmente. Él está viviendo su vida. Ahí a él no ejerce la expiación de Jesucristo. ¿Qué es la expiación? Es el pago del precio de los pecados. Jesucristo vino a cumplir una misión. Y eso es pagar el precio de los pecados. Pero si no aceptamos a Jesucristo, que el trabajo que él hizo, pues no se aplica la expiación en nosotros. Es una muerte espiritual. Tenemos algo más acá. Pues alguien dirá, pues hermano Oliva, ¿sabe qué? Usted dice que todos pecamos. Pues sí, todos pecamos. Todos pecamos. Y entonces todos iremos al lago de azufre que dice aquí. Pues sí, todos iremos. Pero hay una diferencia. Es la expiación de Jesucristo, como estaba explicando. Entonces, simplemente si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él paga el precio de nuestros pecados. Como nadie es perfecto para salvarse, si seguimos a Jesucristo, pues de esa forma Él nos salva. Es fácil. Pero ¿qué tienes que hacer entonces? Primero, tener fe. Recordemos que precede al milagro. Tienes fe, pero fe en el Señor Jesucristo. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Segundo, arrepentirte de tus pecados. Decir, ¿sabes qué? Esto cometí y no quise hacerlo, pero lo hice. Lo siento. Y hay un proceso y que hemos visto los pasos del arrepentimiento, pero básicamente es arrepentirte de tus pecados. Y después bautizarte. Es que es fundamental bautizarte. Las personas que no se han bautizado, pues corran, vayan, bautícese, buscan una iglesia, bautícese. Recordemos que hemos visto el bautismo, no hundirse completamente dentro del agua. Cuando te bautizas, estás diciendo a Jesucristo como testimonio. Dices, ve, mira, yo quiero seguirte, Padre. Aquí estoy, me estoy bautizando como Jesucristo. Estoy siguiendo a mi Maestro, estoy bautizándome como Él. Lo estoy haciendo. Pero después de bautizarte no quiere decir que no vas a pecar. Claro que vas a pecar. Pero a diferencia de los que no se bautizaron ni han seguido a Jesucristo, la diferencia es que tú ya estás en el camino. Estás en el camino siguiendo a Jesucristo. Estás en la carretera que va rumbo a Jesucristo. Obvio que te vas a tropezar y caer, pero ahí está el arrepentimiento. O sea, te caes, te tropiezas, te levantas, te limpias un poco el polvo y sigues caminando. O sea, si pecas, cuando te arrepientes, en ese momento. Y continúas, esa es la diferencia. ¿Con qué? Con fe. ¿Con fe qué? En el Señor Jesucristo. Como dice en el versículo número 20, dice, sin embargo, el que persevere con fe y haga mi voluntad, vencerá y recibirá una herencia sobre la tierra cuando venga el día de la transfiguración. Ok, eso de la transfiguración dejamos para la próxima, ya no tenemos mucho más tiempo, pero sí quiero terminar con este pensamiento donde dice, sin embargo, el que persevere con fe. Ok, entonces, perseverar con fe es lo que tenemos que hacer, seguir con fe y viene el milagro. También podemos decir, como decía el presidente Monson, que tienes fe o dudas, porque la duda no está al mismo tiempo que la fe. Si tienes dudas, no tienes fe. Si tienes fe, no tienes dudas. Lo que tienes que tener es fe. Seguir a Jesucristo, ¿por qué dudarlo? Si ya el Señor, al tener fe, un poquito de fe, dice la Escritura, con un poquito, como una semilla de mostaza que va creciendo, lo que tienes es que seguir creciendo en esa fe y el Señor te va a seguir dando señales para que siga creciendo tu testimonio y siga habiendo tu conversión. Que podamos haber entendido esta clase. Es fundamental el bautismo, muchachos, hermanas.
Los que no se han bautizado, bautícense y empecemos a este camino. Todos empecemos, dejemos lo que no teníamos que hacer y empecemos otra vez. En el nombre de Jesucristo. Amén.